En 1882, un hombre llamado John D. Rockefeller tomó una decisión que ningún banco de su época entendió. Acababa de consolidar su imperio petrolero bajo la empresa Standard Oil, y su patrimonio alcanzaba una escala que los sistemas financieros tradicionales no podían manejar. No se trataba solo de dinero, se trataba de decenas de empresas, propiedades, fideicomisos, inversiones y un número creciente de familiares con intereses distintos. Rockefeller creó una estructura propia integrada por abogados, contadores y gestores dedicados exclusivamente a su familia. La llamó su Office, uno de los primeros family office modernos de la historia. 144 años después, ese mismo modelo administra el patrimonio de las dinastías más poderosas del planeta. Los Galton de Walmart, los Mars de la chocolatera, los Pritzker de Hyatt. Todas ellas operan bajo estructuras que los bancos tradicionales no replican completamente y que la mayoría de los inversores nunca llega a conocer. En 2025, según el informe global de JP Morgan Private Bank, existen miles de family office a nivel global supervisando patrimonios que, en muchos casos, superan los $1.000 millones. El futuro de la gestión patrimonial no pasa por productos bancarios, pasa por estructuras independientes que no le deben lealtad a ningún banco. En este video vas a entender qué es exactamente un family office, por qué los bancos privados consideran este modelo una amenaza directa a su negocio, y qué principios de esta estrategia puedes aplicar, aunque tu patrimonio esté muy lejos de los 100 millones. El banco privado tiene un problema estructural que los family office explotan sin piedad. El banco gana dinero cuando tú compras sus productos. El family office gana dinero cuando tu patrimonio crece. Pero parece una diferencia sutil. Es la diferencia entre un vendedor y un socio. La banca privada tradicional concentra su asesoramiento en la oferta de productos financieros. En algunos casos, incluye asesoramiento fiscal e inmobiliario, pero el eje sigue siendo el producto que el banco necesita colocar. El family office opera bajo una lógica distinta. No tiene productos propios. Su arquitectura es abierta. Puede recomendar cualquier fondo, cualquier banca, cualquier estructura jurídica en el mercado, con menor nivel de conflicto de interés estructural. Un informe de BBVA México publicado en diciembre de 2025 explica esta diferencia con claridad. El family office no sustituye a los asesores externos como banqueros, abogados o fiscalistas, sino que los coordina, asegurando que todas las decisiones sigan una estrategia coherente y alineada con los objetivos familiares. Es decir, mientras el banco te ofrece lo que tiene en su estantería, el family office te ayuda a elegir lo mejor de cualquier estantería del mundo. La consecuencia es inmediata. El family office puede acceder a oportunidades de inversión que los canales tradicionales ni siquiera consideran. Inversiones directas en empresas privadas, fondos de capital privado, deuda privada, infraestructura internacional y activos nicho que los bancos no pueden ofrecer porque no tienen el producto en su catálogo. Existe una distinción fundamental dentro de este mundo que conviene entender. El Single Family Office es una estructura dedicada exclusivamente a una sola familia. Equipo propio, oficinas propias, gobernanza diseñada a medida. Aunque los rangos varían según la complejidad y la región, este modelo suele tener sentido cuando el patrimonio alcanza un nivel significativo y la complejidad de los activos justifica mantener un equipo interno permanente. El Multifamily Office es una plataforma compartida por varias familias. Distribuye costos entre todos los miembros. Permite acceder al mismo nivel de sofisticación sin asumir el gasto fijo de una estructura propia. Existe una tercera vía, el virtual o delegado, donde un asesor externo actúa como coordinador central sin una estructura física dedicada. Para patrimonios de menor escala, esta modalidad ofrece coordinación integral sin el costo de una oficina familiar convencional. Es la puerta de entrada al modelo para quienes aún no alcanzan la escala de los grandes patrimonios. La diferencia respecto a la banca privada es abismal en términos de control.
El Family Office permite a la familia definir sus propias políticas de inversión, sus reglas de sucesión, sus criterios de riesgo y sus prioridades patrimoniales. El banco privado, por su parte, opera dentro de las directrices y políticas de la institución financiera, con menor independencia decisoria. La inversión directa en empresas privadas se ha convertido en el sello distintivo del Family Office moderno. Un estudio de Citi Private Bank, publicado en marzo de 2025, reveló que una mayoría significativa de los Family Office participan activamente en inversiones directas de capital privado. La asignación promedio se divide entre inversiones directas y fondos de capital privado. Los datos de Deloitte muestran una tendencia similar, con una orientación creciente hacia lo directo. ¿Por qué esta preferencia por lo directo? 3 razones estructurales. Primera, control. La familia negocia directamente los términos de entrada y salida, adapta la estructura del acuerdo a sus necesidades y puede ocupar puestos en el consejo de administración de la empresa participada. Segundo, costo. Al eliminar las comisiones de los fondos de capital privado tradicionales, capturan una mayor proporción del retorno generado. Tercera, ventaja de conocimiento. La mayoría de los Family Office nacieron de familias que construyeron empresas exitosas. Ese conocimiento operativo se convierte en una ventaja competitiva para evaluar y gestionar inversiones en sectores que conocen profundamente. En algunos estudios académicos, las inversiones directas han superado a los fondos tradicionales en términos de retorno durante ciertos periodos. El informe global de JP Morgan Private Bank, publicado en febrero de 2026, ofrece una fotografía precisa de hacia dónde se está moviendo el capital más sofisticado del planeta. El dato principal es contundente. Una mayoría significativa de los Family Office globales planean priorizar inversiones relacionadas con inteligencia artificial ahora o en el futuro inmediato. La razón no es especulativa. Estos patrimonios entienden que la inteligencia artificial requiere infraestructura física. Centros de datos, redes eléctricas, fibra óptica, torres de telecomunicaciones. Activos reales que generan flujo de caja contratado por décadas. Sin embargo, el mismo informe revela una desconexión preocupante entre intención y asignación. Una proporción relevante de los Family Office reportaron no tener exposición a capital de crecimiento o capital de riesgo. Muchos tampoco tienen exposición a infraestructura, a pesar de su papel crítico en respaldar los centros de datos y la demanda energética vinculada a la inteligencia artificial. Los Family Office que identifican la inflación como su principal preocupación asignan una parte significativa de sus activos a inversiones alternativas, por encima del promedio global. Dentro de esas carteras, los fondos de cobertura y los bienes raíces tienen un peso aproximado del doble que en las carteras de familias menos preocupadas por la inflación. Un estudio de EY de abril de 2026 complementa este panorama. Actualmente, una amplia mayoría de los Family Office invierte en capital privado y capital de riesgo. Más de la mitad invierte en crédito privado, mirando hacia los próximos años. Una proporción relevante planea aumentar su asignación a crédito privado y a activos digitales. Los riesgos de este modelo son reales y conviene nombrarlos con claridad. El más evidente es el costo. Para Family Office que supervisan activos significativos, los costos operativos anuales alcanzan varios millones de dólares. La competencia por talento especializado es la principal impulsora de estos costos. Estos equipos buscan profesionales capaces de navegar estrategias de inversión complejas, regímenes regulatorios diversos y demandas de planificación multigeneracional. El segundo riesgo es la iliquidez. Las inversiones directas en capital privado no pueden venderse con un clic. El único mecanismo para salir anticipadamente es vender en el mercado secundario, donde los descuentos frente al valor patrimonial neto pueden ser significativos. El tercer riesgo es la concentración. La inversión directa requiere un nivel de diligencia y supervisión que muchas Family Office no tienen capacidad interna para ejecutar. Según estudios del sector,
Muchos family office que realizan inversiones directas no cuentan con profesionales de capital privado y capacitados en su plantilla. Eso genera una brecha entre la ambición de invertir directamente y la capacidad real de hacerlo bien. Un ejecutivo de We Family Office, Michael Soiner, lo expresó con crudeza en una entrevista con el CFA Institute. La mayoría de las operaciones directas que vemos tienen una razón por la cual una firma de capital privado o capital de riesgo no las está haciendo. No son tan robustas y a menudo no están estructuradas utilizando las mejores prácticas. Hay tantas complejidades en la inversión directa que es realmente difícil evaluarlas a menos que seas un experto. El Family Office no es un artículo de lujo para unos pocos. Es una respuesta estructural a un problema de escala. A medida que el patrimonio crece, también crece la complejidad alrededor de ese patrimonio. Aparecen activos distintos, intereses en múltiples jurisdicciones, estructuras fiscales, inversiones privadas y decisiones que empiezan a afectar no solo el rendimiento del capital, sino también la estabilidad de la familia a largo plazo. Llega un punto donde administrar todo de forma fragmentada deja de ser eficiente. Y es ahí donde el modelo de Family Office empieza a tener sentido. El principio subyacente, sin embargo, es aplicable a cualquier escala. La riqueza no se construye comprando los productos que un banco necesita vender. Se construye alineando los intereses de quienes te asesoran con los tuyos propios. Se construye priorizando el control sobre la conveniencia. Se construye entendiendo que el asesor que gana dinero solo cuando tu patrimonio crece es cualitativamente distinto del que gana dinero cada vez que ejecutas una orden. La banca privada no va a desaparecer. Sigue siendo eficiente para patrimonios más pequeños o necesidades menos complejas. Pero para quienes han alcanzado un nivel de activos donde la coordinación entre abogados, contadores, gestores y bancos se vuelve caótica, el Family Office no es una opción. Es la única estructura que integra todas las piezas. Si quieres tomar mejores decisiones con tu dinero y entender cómo funciona realmente el sistema que los bancos no te cuentan, este es tu lugar. Suscríbete. Aquí construimos criterio para ejecutar.